Ser podcast. Episodio 30. Un paso adelante, ni un paso atrás. Hola a todos, todes, todas las que estáis cada 15 días ahí al otro lado escuchando Lo Normal. Hola Antonio, compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nerea? Abrazos para todos, todas y todos. Bueno, ya cumplimos, ya estamos en la madurez. Ya estamos en la madurez absoluta, vamos. Fíjate con ese... ¿Cuándo fue? 11 de abril del año pasado, que pensábamos que no iba a llegar nunca. Y mira, ya ha pasado un año y medio, han pasado 30 episodios de Lo Normal y la de cosas que nos han pasado y la de cosas que hemos contado también por aquí. Se me ha hecho cortísimo y tenemos mucha cola y cosas por delante. Sí, además como rezaba el título de este episodio, haciendo mención, por cierto, a uno de los invitados que nos va a visitar, un paso adelante ni un paso atrás. Son muchos siglos de estar siendo insultados, perseguidos y maltratados como para ahora volver a los armarios. Venceremos y además convenceremos, o mejor, vencimos y además convencimos. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Hoy tenemos con nosotros a un amante de las letras, filóloga, traductora, columnista, pero sobre todo poeta. Su poesía nace de la observación detallada y limpia de la ciudad y del amor, sáfico, por supuesto, y ha conectado tanto con las lectoras de habla hispana que ha trascendido el fenómeno editorial para llenar enormes auditorios en España y Latinoamérica y reunir cientos de miles de seguidores en redes sociales. Elvira Sastre publicó su primer poemario con 21 años. En 2019 ganó el premio Biblioteca Breve de Seix Barral con su novela Días sin ti y acaba de publicar su poesía reunida en la editorial Visor. Hola Elvira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué Encantada. bien tenerte aquí. Sí. Bueno, decíamos que se acaba de publicar toda tu poesía reunida desde 2013 hasta 2020. Entre novelas y poemarios he calculado que tienes unos 10 libros publicados. Sí, puede ser. No sé si ya pierdo la cuenta porque como también tengo un par autoeditados, no, a veces los cuento, a veces no, pero sí. Es hay una unos estantería cuantos. cumplida ya. Sí, sí. Pasas de los 30 años. ¿Cómo te sienta que tu nombre siga aparejado a los adjetivos joven, precoz, novel, revelación? Sí, yo creo que durante la etapa de los 20 me fastidiaba más y ahora tampoco me incomoda tanto. Pasé esta crisis de los 30 y bueno, no sé, creo que he aprendido a llevarme un poco mejor o a aceptar un poco más toda esta manía de encasillarlo todo para intentar que me afecte lo menos posible. Benjamín Prado, que te próloga este libro, te ha acompañado mucho en tu carrera desde el principio, dice que tus poemas le gustan porque son ambiciosos y tú porque eres humilde. ¿Qué relación tienes con la celebridad? Bueno, pues la vivo de una manera un poco ajena. Tampoco considero o no soy muy consciente de la que tengo porque tampoco, no es que me guste ni me disguste. Yo soy una persona muy tímida y yo además soy bastante despistada y yo voy por la calle a lo mío y yo no me doy cuenta si alguien me reconoce o no. Pero igualmente creo que tengo bastante suerte, sobre todo particularmente aquí en España con las lectoras que tengo porque es gente súper amable, muy respetuosa y no me he visto nunca en situaciones extrañas. ¿Y interiormente? O sea, ¿cómo la procesas? Bueno, pues haya habido un cambio, pero no tanto a nivel celebridad, sino a lo mejor más a nivel exposición y sentir el peligro de que pueda perjudicar a tu profesión. Yo siempre soy una persona que se ha manifestado mucho, que he compartido mis impresiones, que intento dejar una mínima huella a través de mis valores que se salen de la literatura y eso lo sigo haciendo, pero es cierto que ves como todo está más radicalizado últimamente y que eso te puede conllevar algún tipo de problema y yo creo que antes repetía más mi posicionamiento sobre lo mismo y ahora lo intento hacer de una manera más concisa pero menos veces. Hablas de la exposición, es muy muy masiva. En México agotaste 1.300 entradas en 6 horas. Sí, eso para un show de poesía me parece, siempre te lo he dicho, sí, que me parece extraordinario, alucinante. Haces sold out constantemente. En mayo tuviste gira por Argentina, por Chile, siempre en auditorios muy grandes, siempre
mínimo 1.000 personas. Primero cuéntanos cómo está planteado un show que tiene la poesía en el centro y luego cómo compaginas algo tan íntimo, tan solitario como la creación literaria con algo tan masivo, ¿no? de estas condiciones. Sí, empiezo por la última. Yo creo que es algo curioso que llevo ya experimentando, pues yo llevo unos 10 años haciendo recitales y es algo muy bonito porque se crea, o sea, es algo extraño que supongo que sentirá la gente que se sube a un escenario y que comparte algo tan íntimo con tanta gente. Se crea como una especie de sinergia, hay una conexión que es muy bonita porque tú estás contando tus cosas, exponiendo tu intimidad. Yo además lo hago de una manera muy natural, con muy poco artificio, y siento que la respuesta de la gente es totalmente acompasada a lo que yo estoy haciendo. O sea, hay un silencio, hay una mirada, hay una expectación, hay una sensación de que estamos todos solos ahí, de que no tenemos a 1.000 personas alrededor, yo y también la gente, por lo que luego me dicen, que es bonito y para mí es un ejemplo de lo que es la poesía, y creo fervientemente que se puede llevar a cualquier formato y conseguir esa emoción de cualquier manera. Y luego el show lo tenemos planteado pues de una manera, la verdad que bastante ambiciosa, porque es cierto que nos hemos visto en un campo en el que no hay nada hecho, no a ese nivel, y eso por una parte está bien porque te permite trabajar con la creatividad súper amplia, es como si tú eres en un campo y tienes todo por hacer, entonces eso nos permite volvernos muy locos y entonces pues hacemos muchos efectos con la voz, metemos autotune, metemos electrónica, metemos un montón de instrumentos que suenan por detrás, caja de música, cada poema digamos que tiene como un ritmo distinto y está todo muy acompasado, y a mí eso es algo que me encanta, me lo paso muy bien en el proceso creativo y es muy bonito ver cómo la gente nunca se lo espera, porque eso siempre pasa, que la gente nunca se espera que sea así. Y eso tiene la parte de mala de que hay que luchar un poco a contracorriente con las ideas preestablecidas de lo que es la poesía, de lo que es un recital. No sé, yo aconsejo a la gente que si tiene la oportunidad y le apetece y tiene mínimo interés o curiosidad, que venga a verlo. A lo mejor tienes un público muy joven, sí, predominantemente femenino, quizá muchas de las personas presentes, tanto aquí como en los recitales en Latinoamérica, el primer contacto que hayan tenido con la poesía seas tú. Y hay gente que hasta se tatúa tus versos, los tiene colgados de la pared en lienzos. ¿Lo vives con un poco de responsabilidad y de vértigo? ¿Sabes qué pasa? Que como lectora de poesía puedo llegar a entender ese fervor, porque a mí me pasa con otros poetas, con otras poetas, con poemas, siempre estoy como buscando frases y versos que se me queden clavados, y si me vuelven loca por algún motivo, soy capaz también de tatuármelos. O sea, creo que entiendo eso desde el punto de vista de lectora. Entonces, bueno, sé que pasa con mi poesía, pero no pasa porque sea yo, pasa porque es la poesía y porque eso es lo que provoca en la gente. Lo que escuchamos de ti, o sea, tu voz es la de una mujer lesbiana, sí. Además. Has comentado que tienes presente cierto activismo a la hora de escribir. ¿Cómo ha ido cambiando esa intención a la hora de expresarte como lesbiana? Sí, pues mira, el tema de la homosexualidad en mis poemas es algo que yo es que siempre he escrito en femenino. Cuando tenía un blog con 15 años ya lo hacía así. Recuerdo que me daba mucha rabia porque muchas veces era lo típico cuando teníamos el fotolog y todas estas cosas, sí, que me lo copiaban, lo plagiaban, lo ponían en sus fotologs o lo que fuera y me lo cambiaban al masculino. Entonces yo ahí sí que me encabronaba y decía, no, si me quieres plagiar, plágiame, pero plágialo bien. Te quiero decir, yo puedo leer un poema que vaya dedicado a un hombre y me puedo sentir igual de interpelada, porque al final estás hablando de emociones, entonces no cambies mi género por mucho que eso no sientas que va dirigido a ti. También soy consciente de que había mucha gente, sobre todo más al principio, que ha tenido más reticencia a acercarse a mi obra porque era para una mujer, no por una cuestión de homofobia, sino por esto precisamente que te digo, pero yo con el tiempo he visto que tengo un público muy versátil, o sea, hay de todo, hay mujeres heterosexuales, bisexuales, lesbianas, hay de todo, y eso creo que pasa porque he tratado mi poesía de una manera muy natural, nunca he querido significarla de ninguna manera ni ponerle una bandera más allá de la que ya tiene, porque para mí es que es tan normal, tan profundamente normal, que no considero que eso haya debido destacarlo nunca. Pero es cierto que me he encontrado con mucha gente que me ha agradecido mucho el hecho de que escriba para una mujer de esa manera tan natural como lo que es, porque se han visto interpeladas, porque se han visto reconocidas. Muchísimas mujeres que mis poemas les ha ayudado a descubrir su homosexualidad o atreverse. O sea, hace poco acabo de estar en la Feria del Libro y todavía me ha venido gente después de 10 años diciéndome, tenía muchísimas ganas de venir, verte y darte las gracias porque gracias a tus poemas yo descubrí y me acepté y vi que me gustaban las mujeres y que no pasaba nada porque había alguien que estaba escribiendo sobre ello y no pasaba nada. El último libro que está en la calle tuyo es esta Poesía Reunida, sí. Poemas desde 2013 hasta 2020.
son no muchos años, pero son unos años decisivos. Sí. ¿Cómo ves esos poemas de 2013, de 2014? ¿Te ves muy distinta a cuando eras una chavala de 20 años? Bueno, los veo con mucha ternura. Este proceso de corrección de este libro ha sido bastante curioso, porque es verdad que, bueno, pues es lógico, ¿no? Tú te ves con cosas que has escrito hace tantísimo tiempo y sientes la tentación de cambiar cosas porque piensas, ya no escribiría esto igual. Pero he aprendido a mirarme con un poquito más de benevolencia y a permitirme ciertas cosas, y entiendo que son cosas escritas más joven y que son poemas que hay mucha gente que les sigue llegando. Entonces los he dejado tal cual, las correcciones han sido mínimas, pero sí que es cierto que es algo que sí que he cambiado en mi escritura, que lo he cambiado todo al femenino, me refiero a los plurales majestáticos, que es algo que llevo haciendo en mis redes bastante tiempo, porque la mayoría de mi público es femenino, entonces no tiene sentido que hable en masculino, y eso sí que lo he cambiado en estos poemas. Está prácticamente todo cambiado a un femenino majestático, digamos. Pero te reconoces y te caes bien, te das ternura. Sí, me doy ternura y además, ¿sabes qué pasa? Que a través de los recitales estoy muy en contacto con esos poemas del inicio, porque hay muchos que recito en voz alta. Entonces hay algunos que los tengo como muy presentes y otros que, bueno, también es bonito ver pues lo que escribí en ese momento y todo lo que ha pasado hasta ahora, todas las experiencias que he adquirido y cómo podría cambiar algunos poemas, ¿no? Porque los aprendizajes son distintos, pero me gusta, es bonito, es como mirar atrás y tener pruebas de que has vivido algo. En esos poemas he encontrado pues muchas heridas, muchos desengaños, mucha ruptura, mucho drama, mucho torbellino, mucha obsesión. El programa pasado tuvimos un especial de la Feria del Libro, vino una autora, Gloria Fortún, un editor y una librera, y estuvimos hablando de hasta qué punto la literatura queer tiene que ser referencial, casi pedagógica a veces. Ellos decían que por supuesto que no, ¿no? ¿Cómo compaginas mantener la libertad creativa por un lado y a la vez ser consciente de que eres referente cuando estás hablando de esos amores tan apasionados y tan arrebatadores? Bueno, hay como un halo perfeccionista que sí que me cubre toda mi vida, contra el que intento luchar bastante, y es algo que exploro con mucha profundidad en la novela que justo ahora mismo acabo de escribir. O sea que ahí está todo bastante puesto sobre la mesa, pero es verdad que creo que forma un poco parte de mi personalidad el mantener unos valores con los que yo me siento identificada y llevarlos hasta el final de los términos. Ahí sí que soy más exigente conmigo misma y me permito muy pocos fallos y muy pocos quiebros, y creo que eso de alguna manera también está impreso en mis poemas, porque siempre intento dejar un mensaje constructivo. Me acuerdo hace poco una chica me escribió y me dijo como que eso era horroroso, porque el amor propio, porque no sé qué, y le respondí y le dije que es un verso, es un poema, y yo no soy aquí adalid de nada, y lo que yo escriba es lo que a ti te provoque, pero no soy responsable de la emoción que a ti te suponga esto. Entonces eso sí que me he dado cuenta que por parte de la gente, del público, quizás sí que hay esa exigencia de que todo sea políticamente correcto, pero yo la parte creativa la tengo muy protegida y solamente entran pues las grietas que tengo yo en mi propia personalidad, pero nada de lo de fuera. Claro, esas toxicidades forman parte al final de la vida y de la experiencia humana, y por lo tanto del arte. Te he oído hablar mucho del estado de las humanidades, de cuánto te preocupa el estado de las humanidades, de lo difícil que es vivir de la cultura y del desprecio alrededor de las humanidades. ¿Crees que hay una conexión entre el desprecio a las humanidades y la situación política, social tan escorada a la derecha, al conservadurismo que estamos viviendo? Absolutamente, yo no creo que sea casual. Al final la cultura es la herramienta que tiene la sociedad para formarse de manera individual, ¿no? Para adquirir tus aprendizajes, para saber qué es lo que quieres y para adquirir una consciencia total sobre lo que te rodea. Yo que estoy en la parte de la cultura y no solamente en la de escribir libros, sino también en la de intentar alquilar teatros para dar recitales, todas estas cosas, es muy complicado. Yo llevo mucho tiempo trabajando en esto, me va muy bien, y aún así me veo en situaciones de tener que convencer a la gente o a convencer a promotores o que te estafen o que te engañen. Me he visto en 1000 situaciones así, porque la gente se aprovecha, ¿no? Porque no estamos educados en eso. Elvira, tú tienes una web en la que tienes merchandising, envías saludos, tienes lienzos, tienes un equipo de trabajo. O sea, se puede decir que eres una empresaria, básicamente. Sí. Esto que está muy aceptado en otros oficios creativos, en mujeres que se dedican a la música,
no está tan incorporado al mundo literario, a la poesía, ¿no? Sí, no, y me ha llevado las críticas de la gente, ¿no? Cada vez menos ya, porque la gente yo creo que se acostumbra y pasa otra cosa si no entras, pero sí me he visto en esas situaciones, ¿no? De que parece, pero ya no solamente de poder vender una camiseta con un verso, que además esto fue algo que nos salvó en el año de la pandemia, porque estábamos con unos billetes para irnos de gira, nos quedamos sin nada como todo el mundo y no teníamos curro. Entonces fue como una manera de decir, vamos a sacar esto, que además era una respuesta a la gente que nos lo lleva pidiendo años. Hemos podido emplear a personas, o sea, te quiero decir, hemos generado un trabajo y ahí seguimos de una manera muy, muy modesta y muy humilde, pero joder, estamos currando y aportando al país, ¿sabes? Todo empieza con un blog, con 15 años estás comentando, y ahí sigues. Todo empieza en las redes. ¿Cómo es tu relación con ellas? ¿Son más fuentes de alegrías y de comunidad, de ansiedades? Sí, respecto a mi trabajo, sí. Luego cuando me meto a ver todas las cosas que pasan en el mundo acabo totalmente deprimida, pero tengo una buena relación, lo he protegido mucho para que no me afecte, he sido muy consciente de que en algún momento, no sé si terminará, pero se transformará, porque creo que es fácil acostumbrarse a las buenas críticas que te lanzan todos los días en redes, pero una tiene que ser capaz de que cuando eso no esté también siga creyendo en lo que hace, ¿no? Entonces es algo que, bueno, que he intentado vivir de una manera un poco más ajena, pero para mí ha sido una fuente de difusión brutal. Yo no he contado con la ayuda de nadie, o sea, es que lo he hecho prácticamente todo sola, quitando obviamente las ayudas de las editoriales y de mi equipo. Cuando hablo de mí misma, hablo de todo el equipo que me rodea, pero que somos un grupo de amigas que trabajan juntas. ¿Estás escribiendo una novela? Acabas de terminar una novela. Acabo de terminarla por fin después de 1 año y un par de meses o así. ¿Con qué sensación? Es una cosa muy grande terminar una novela. Sí, ya te la mandaré porque me interesa mucho tu opinión. Es una novela bastante salvaje, yo creo que es lo más íntimo que he escrito nunca, y decir esto escribiendo poesía es bastante, claro. Es fuerte. Pero me he volcado, de hecho ahora estoy con las correcciones. El otro día estaba leyendo algunos capítulos y le decía a mi chica, digo, yo creo que me pasa un poco. Digo, creo que me pasa de frenada, pero está escrito, era algo... Es muy personal y a nivel personal necesitaba soltar muchas cosas, y además he aprendido a hacerlo desde muy alejada de esa perfección, reconociendo mucho las partes más sombrías que tengo dentro. Todo lo que no sé si funciona de la manera que debería funcionar lo he puesto por escrito. He contado una historia que creo que es bastante arriesgada y lo he intentado hacer de la mejor manera, y estoy muy satisfecha porque pensaba que no iba a ser capaz. De hecho estuve huyendo mucho de ello, pero al final lo he conseguido y me siento... Yo creo que la sensación es como muy, muy liviana. Elvira Sastre. Muchas gracias. En febrero sale, yo ¿no? Creo más o menos, saldrá a principio de año seguro. Yo creo que podría ser febrero, espero. Mientras tanto tenemos aquí tu poesía reunida que acaba de salir en Visor. Muchísimas gracias por estar en Lo Normal. Siempre tienes las puertas abiertas de este podcast. Hasta la próxima. Hay mucho hater de las series españolas que te sueltan aquello de que hay mucho producto dirigido a groupies en el que la calidad es lo que menos importa. Nos muestran a jóvenes con cuerpos espectaculares que se mueven con dificultad delante de una cámara. Puede que haya algo de cierto en eso, pero también es verdad que ahora mismo podemos ver en A3 Player una serie en la que sus protagonistas, sobre todo los más jóvenes, actúan, cantan, bailan e interpretan música, y lo hacen con la máxima solvencia. Esa serie, Supanex, y Marc Betriu es uno de esos protagonistas. Marc, ¿qué tal? Bien, estoy muy bien. Bueno, vamos a escuchar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que yo no me voy a besar contigo. ¿Por qué? Porque no quiero. Pero tú eres consciente, ¿no?, de que esto es un juego. Quiero decir, tú me puedes besar y mañana sigues siendo hetero. No pasa nada. No tienes por qué vomitar arcoiris. Que me da igual, que no quiero. A ver, ¿y yo soy lesbiana? ¿Te crees que he disfrutado con este pipiolo? Uy. ¿Pero para qué juegas entonces? ¿Solo juegas y te lías con pavas o cómo va? Es igual, Luca, deja que se vaya. Oye, unga, acuérdate de cazar un bisonte y llevárselo a tu mujer antes de fecundarla, ¿eh? Esto pasa en el segundo capítulo de la serie. En el juego de la botella, Luca, que es el personaje al que interpreta Marc, le toca besar a Omar, Quique González, y ya hemos oído lo que pasa. Tenemos que avisar
que Mark, que ese arranque de homofobia es algo anecdótico, que no tiene nada que ver con lo que pasa en la serie y que la escuela de Carmen Arranz es un espacio seguro, ¿no? Sí, completamente. O sea, bueno, primero de todo, quería decir que gracias, porque es como mi primer podcast que hago, en plan, what the fuck, estoy muy contento. Y bien, sí, con lo de la escuela, así como es de Carmen Arranz y siendo como inclusiva y todo, me parece que es una cosa bastante guay porque se trata con bastante normalidad el momento de incluir realidades y diversidades que son reales y que existen y tratarlo como que se merecen, como manera natural, ¿sabes? Haces alusión precisamente a esto. Lo cierto es que una de las claves de la serie es la diversidad tanto étnica como social o sexual. Ya hemos escuchado cómo Lala, Almudena Salort, se declara abiertamente lesbiana y la primera escena en la que podemos ver a tu personaje es la escena de un trío con otros 2 chicos. ¿Cómo es Luca, el personaje al que interpretas? Lucas creo que primero, para empezar, nace desde Mark. O sea, quiero decir, a nivel actoral, si te tengo que decir, siempre los personajes que intento como afrontar nacen desde mi persona. Y a partir de ahí intento como jugar y alejarme y buscar cosas que son como más distintas. Por eso yo creo que Luca tiene una organicidad muy guay en la serie. Y es que Luca es real. O sea, es una persona que tiene problemas y que los soluciona y que habla con su gente. Y que al fin y al cabo, pues es eso, es humano, se enamora, se desenamora, sufre. Es también un poco el hombro al que todo el mundo acude a llorar, ¿no? Sí, tampoco está el coño, yo creo ya. O sea, llega un momento que, a ver, ¿sabes? O sea, como que podemos ser, no un hombro, podemos ser una persona, ¿sabes? Quiero decirte que sí, que está guay. Creo que en esta serie se le da un carácter mucho más que el amigo de, ¿sabes? O sea, creo que ya por fin en la realidad, o sea, en las ficciones españolas ya es hora de incluir las realidades diversas de una manera... Ya, tomando protagonismo, tomando espacio, porque llega un momento que, joder, que existimos y que, joder, tenemos que ocupar espacios, ¿sabes? Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, en relación sobre todo con los actores protagonistas de Smiley, sobre si los actores que interpretan a personajes gays deberían ser gays. ¿Qué opinas tú de esta cuestión? Yo creo que es un tema delicado, es un tema complicado. Yo sí que creo en el código ficcional, yo sí que creo que la gente puede llegar a entender realidades o intentar cómo interpretarlas, pero creo que mientras se haga desde el respeto y mientras se haga desde pues no sé, como un punto previo de informarme sobre referentes anteriores, o no sé, como interesarse por la cultura realmente. Se nota cuando una persona lo hace honestamente y cuando no. O sea, yo no creo que creo que sí que tienen que ocupar un espacio, sí que creo que si hay muchos personajes de repente LGTBI, tiene que ocuparlos gente LGTBI, pero también los puede hacer gente que no es parte del colectivo, porque eso es el código ficcional, poder hacer cosas que igual que yo puedo hacer un papel de heterosexual, ¿sabes lo que te quiere decir? Vamos a escuchar otro audio que seguro que recuerdas también. Oh my God, chico. Es un niño. Ahí se había dado la vuelta a Bisbal, ¿no? Sí, qué fuerte. Oh my God. A ese niño que escuchamos interpretar el Everything I Do It For You de Bryan Adams, es Marve Triu, con 15 años en la voz Kiss. Los 3 coaches, David Bisbal, Rosario Flores y Antonio Orozco, se dieron la vuelta y terminaste llorando. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Fue muy intenso, yo creo, porque yo venía de que yo lo estuve pasando bastante mal con mi voz, porque tuve muchos problemas de pequeño. Y presentarme a la voz Kiss a mí fue con mi hermana, una cosa que compartí muchísimo y fue muy bonito de hacer. Creo que en el momento lo viví como... Fue muy emocionante todo en general. Era como muchas sensaciones y muchos estímulos en súper poco tiempo y tenía 15 años, ¿sabes? Imagínate mi hermana que tenía 12. Pero no sé, fue muy bonito. Yo lo recuerdo bonito. Ahí conocí a Mónica y conocí a Kike también, sí, o sea, bastante heavy. Fíjate que decías que lo más curioso es que tu hermana María acababa de pasar también la prueba, que conociste a Mónica Mara, que es Andrea, otra de las protas de UPA, y también precisamente a Kike, que es Umar, del que hablábamos antes. ¿Has conservado la relación con ellos durante estos años? Mira, yo con Mónica, o sea, la conozco desde La Voz Kids, pero la conozco desde que estudiábamos en una escuela, en plan, en Coco Comín. Que yo con Mónica en ese tiempo tampoco me llevaba muchísimo, pero sí me llevaba. Y también con Carla Tous, otra amiga que también era de la Coco. Y aún así nos llevamos los 3 como trío de amistad, ¿sabes? Y justo como 2 años antes de que hiciéramos UPA, nos llevábamos. En plan, nos empezamos a llevar como muchísimo, de vernos como una vez al mes, 2 veces al mes. Y fue muy heavy, porque yo hice el casting, ¿vale? Yo hice el casting primero para Omar, y después ella hizo el casting para Andrea, yo le hice la réplica de Luca.
¿sabes? Y luego yo hice el casting de Luca, bueno, una locura. Estamos hablando de esos castings, hemos escuchado cómo participabas en un casting, en UPANES, incluye también varios castings en su trama. Vuestra vida es un casting continuo. Sí. ¿Qué cara me pone? Yo creo que sí, que es complicado porque a veces la gente no entiende que esta profesión a veces estar esperando a que te envíen cosas y a poder estar disponible o a poder estar como, no sé, es bastante cansino porque yo, por ejemplo, estudio, ¿sabes? Pero hay gente que se dedica únicamente a la profesión y cuando en la profesión hay cosas que no van tan bien o no te llaman tanto o no tienes tanto trabajo, es complicado de gestionar emocionalmente porque, joder, en plan, al fin y al cabo afrontas una sociedad que todo el mundo tiene trabajos que quizás creen que les gusta o tipo trabajos de, no sé si me explico, como de oficina de 8 horas al día. Nuestro trabajo es mucho más emocional, es mucho más físico, entonces al fin y al cabo te involucras más. Entonces cuando no te llaman sientes un rechazo súper heavy. ¿Cómo fue tu paso por el casting de UPANES? Pues mira, la verdad que a mí el casting me pilló como en un momento de que tenía ganas de hacer castings porque yo, en plan, llevo haciendo interpretación desde súper pequeño, pero como que hubo unos años de mi vida como que no estaba como súper conectado con esa parte y hace cosas como de 3 o 4 años empecé a conectar más y el casting de UPA Dance me llegó pues en diciembre, hice el casting de Omar así como de machote y lo hice, estuve muy contento con el casting que hice, me lo tomé bastante como, dije vamos a darle como más tiempo porque me apetecía, era una serie que digo me apetece bastante porque siento que representa también mucho mi artista independiente, aparte de la serie, ¿sabes? Entonces, me gustó mucho. Hice el de Omar, pasó un mes, no me dijeron nada. Después me llamaron para hacer el de Luca. Pero claro, habían visto el de Omar, ¿sabes? Y yo ya el de Luca lo estaba preparando porque me lo mandó mi repre. Y entonces, pues lo hice y directo. Fue como muy rápido todo. Y con Luca tiró como, bueno, supongo, ¿no? Al fin y al cabo, pues, no sé, tenemos como muchas cosas en común. Hay también algo de desencuentro musical. No quiero llamarlo enfrentamiento entre las dos generaciones de UPA, los profesores, sobre todo Robert, y los alumnos, apoyados por alguna que otra profesora. ¿Cabe el entendimiento entre esas dos generaciones o hay que dejar que el tiempo ponga a cada cual en su sitio? Yo creo que sí que hay entendimiento, sobre todo en el momento de que hay una cosa de UPA que me gusta muchísimo, que es muy bonito, que al fin y al cabo la moraleja final es... La nueva generación enseñamos cosas también, ¿sabes? O sea, yo siento que esto, por ejemplo, como con nuestros padres, ¿no? O sea, como que nuestros padres están como hechos como para criarnos, para enseñarnos como las cosas que nos tienen que enseñar, pero llega un momento que también nosotros somos un portavoz de cosas nuevas y de nuevas realidades que tienen que entender. Ya en la serie original fueron famosos los rodajes por la complejidad que tenían. Son muy complejos también ahora. ¿Cuánto tiempo puede llevar, por ejemplo, rodar un número musical? Mira, te lo digo yo que estaba muchas veces de figo haciendo de DJ. Te digo yo que los rodajes, ¿vale? De danza es una locura. Tú piensas que tienes una coreo muy concreta, aparte las coreos eran muy full out, eran muy fuertes de energía. Entonces, claro, repetirlo y repetirlo y repetirlo es una liada. Es una liada porque tú, imagínate, de 10 a 2 estás perfecto, pero luego a las 2 tienes la comida y luego haz las mismas acrobacias y lo mismo después de comer. Ese que no vomitaba era, vamos, un hero, ya te lo digo. Pues Merve Triu, que vaya todo muy bien, descansa y que sigamos teniendo noticias tuyas, que eso será una señal muy buena. Qué guay, muchas gracias. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Me había puesto a escribir la introducción para esta entrevista cuando caí en la cuenta de que esa introducción no podía ser mejor que la editorial Egales le hace al libro del que vamos a hablar. Leo. Nos enfrentamos a amenazas que creíamos haber superado. Años después del matrimonio igualitario y las primeras leyes LGTBI+, se ponen en peligro cualquiera de nuestros avances y se cuestionan cualquiera de nuestras propuestas. Nuestro movimiento social debe asumir retos para los que no parece estar suficientemente preparado. Nos falta creatividad, nos falta valentía y nos falta una reflexión profunda y novedosa sobre la situación en la que nos encontramos. La obra de la que hablamos es el libro Rosa, Manual del Activismo para erradicar la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Está publicado por Egales y su autor es Ramón Martínez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? Tengo la sensación de que vienen tiempos en los que el activismo, nuestro activismo, el LGTBI+, va a ser más necesario que nunca. ¿Compartes esa sensación? Yo me temo que el activismo en el que trabajamos ha sido muy necesario siempre.
porque siempre nos quedan muchos objetivos por cumplir, aunque a veces se nos olvida. El problema que tenemos ahora no es que ya hayamos conseguido algunos de los pocos objetivos que pretendíamos conseguir, sino que esos mismos objetivos conseguidos empiezan a flaquear, hay gente que empieza a dudar de ellos y además tenemos todo el camino por delante para conseguir todo lo que pretendíamos. La idea fundamental de este libro es que el activismo es importante, pero que es fundamental la forma en que se ejerce ese activismo. Sí, yo cuando estuve pensando en cómo escribirlo y cómo pensarlo, me di cuenta de que tenemos la obligación moral de hacer cosas para mejorar el mundo en el que vivimos, pero no todo lo que hagamos tiene por qué ser útil. Hay que saber muy bien qué hacemos, cómo lo hacemos, en qué momento lo hacemos. Una cosa del activismo es que no solo tiene que ser vistoso y reivindicativo y político, sino que tiene que ser eficaz. En el libro planteas que, acudiendo al famoso título de Rosa Luxemburgo, a la hora de diseñar una estrategia reivindicativa debemos elegir entre si queremos hacer una reforma o queremos hacer una revolución. Pero tal vez el momento que nos ocupa, lo que nos preocupa es que no se produzca una involución, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Exactamente. Yo me he dado cuenta, sobre todo estudiando en otro libro anterior, cómo ha evolucionado el movimiento LGTB a lo largo de los siglos ya. Pues observas que ha habido momentos más revolucionarios, más radicales, otros mucho más reformistas, que han conseguido a veces mucho más que los revolucionarios, que aún así siempre hemos intentado ir hacia adelante, ¿no? Siempre pues pasaban varios años y el siguiente objetivo se afianzaba y se conseguía uno nuevo. El problema que nos enfrentamos ahora es que empezamos a dudar, la gente empieza a dudar de algunas cosas. Yo he vuelto a escuchar dudas sobre el matrimonio igualitario, si dos hombres o dos mujeres pueden formar una familia. Creo que si mientras avanzamos no afianzamos bien lo que ya tenemos conseguido, corremos el riesgo de conseguir una nueva ley LGTB, por ejemplo, que es la última novedad, pero empezar a flaquear en cosas que damos por sentadas, porque por desgracia nada está asegurado. Dentro del colectivo hay en estos momentos una gran diversidad de grupos que en muchas ocasiones dan la impresión de ir cada uno por su lado. ¿Es el momento de crear una gran alianza para defender nuestros derechos? Yo estoy convencido. Tenemos un problema y una ventaja con las políticas identitarias. Gracias a ellas mucha gente puede saber quién es. Gracias a las tantas etiquetas que tenemos de la LGTBIQ+, podemos reconocernos en una identidad. El problema es que si nos diversificamos tanto, si hacemos pequeños reinos de taifas de cada identidad alejada del resto, no vamos a conseguir en realidad un grupo social amplio como el que conseguimos y formamos para el matrimonio igualitario que defienda nuestros intereses. Pues vamos a ponernos en marcha. ¿Cuáles van a ser las mejores herramientas para luchar contra la involución a estas alturas del siglo XXI? ¿Las calles, los medios, las redes sociales? No hay que olvidarnos nunca de las calles porque al fin y al cabo es donde se marca el pulso de un movimiento. Una manifestación de 1.000 personas puede ser un éxito si la haces en una ciudad de 5.000 habitantes. Una manifestación de 1.000 personas en una ciudad como Madrid es apenas importante. Mucho para la gente que participa en ella, pero nadie la ve. Hay que saber manejar bien las calles y saber cómo llenar orgullos y diseñarlos adecuadamente para que se vea sobre todo el mensaje político, no solo una fiesta, que también es importante. Y luego yo creo que en este momento lo que más adolecemos de tener un diseño bien planeado es la comunicación, saber contarlo. Muchas veces contamos nuestras reivindicaciones con la idea de que, bueno, tenemos razón porque no hemos pensado mucho en casa. Pero la gente normal y corriente, la gente de la calle, la gente que camina por la Gran Vía sin plantearse estas cosas, no tiene por qué compartir nuestras ideas. Hay que saber llegar a esa gente. Ayer hablaba con un amigo justo de un activista de los años 50 en Estados Unidos, con todo el macartismo encima, que estaba siempre empeñado en que en las manifestaciones los hombres fueran con traje y las mujeres con vestido. Y tú dices, qué cosa más antigua, ¿no? ¿Por qué quiere ser usted así? Y es que él sabía que de esa manera todos los espectadores iban a reconocerse en esas personas. De, bueno, esta gente tiene un problema y son muy parecidos a mí. Puedo empatizar con ellos. O se lo explicamos bien, lo de siempre de Einstein, de necesitas que lo entienda tu abuela. Si no lo entiende tu abuela, va a ser difícil que otra abuela cualquiera diga, por supuesto, que se casen. El activismo LGTBI+
se ha caracterizado casi siempre por la creatividad. ¿Sigue siendo así en estos tiempos? Yo creo que sí, somos uno de los activismos más originales que hay, pero es verdad que llevamos mucho tiempo establecidos de una manera muy concreta, funcionamos a través de entidades que ya cuentan décadas incluso. Pues eso, los hábitos, la inercia nos lleva, no diré a docenarnos, pero sí a acomodarnos en unas formas de trabajar muy particulares. Cuando analizas los eventos que se llevaron a cabo en los años 90, te das cuenta de que aquella gente era originalísima. Hubo, para defender las parejas, de hecho, una boda entre la estatua de Don Quijote y de Sancho en la Plaza de España. Y dices, eso llama mucho la atención, ¿no? Los activismos más radicales, como la Radical Gay, pintaban manos con pintura roja en la puerta del Ministerio de Sanidad para defender la necesidad de una respuesta social frente al VIH. Ahora hacemos notas de prensa, manifestaciones y concentraciones. El activismo más creativo, el activismo cultural, tiene mucho que decir. A veces es mucho más interesante que todo el mundo lea una novela que habla de algo importante, de una agresión o alguna cuestión parecida, a hacer una concentración. ¿Cuál debe ser nuestra relación con partidos políticos, organizaciones sindicales y otros movimientos sociales? ¿Debemos posicionarnos definitivamente o lo que es lo mismo, debemos hacer campaña en pro de aquellos partidos que apoyen nuestras reivindicaciones? Hablar con partidos políticos siempre es complejo, porque eso lo cuento en el libro. Tú pretendes que apoyen tu ley y ellos pretenden hacerse una foto, porque llega el 28 de junio, toca la foto arcoíris, posiblemente sea la única vez que ese político de turno se acerca a tu colectivo, te dirá todo que sí y nunca más. Hay que saber acordar muy bien los términos de ese encuentro. Si cualquier partido político, cualquiera, pretende conseguir el pin arcoíris por haber escuchado nuestras demandas, bueno, si parece que las he metido en el programa y parece que ha demostrado en otro momento implementarlas o intentarlo, no está de más intentar influir, pero al fin y al cabo es lo que pretendemos. Si queremos conseguir una ley, serán los partidos políticos los que tengamos conseguir que defiendan esa ley. ¿Qué pasa? Que hay que saber muy bien, en el tira y afloja, hasta qué punto lo único que pretenden es sacar una pancarta diciendo que van al orgullo y no hacer nada más que al orgullo, no sacar ninguna ley que nos favorezca. Otra cuestión es que evidentemente, y a la historia me remito y a lo que estamos viviendo en España, hay que dejar claro que todo movimiento social que se precie tiene que ser absolutamente antifascista. No podemos ser nada tolerantes con quienes parten de la intolerancia para tratar nuestros derechos, y por eso hay partidos que deben de estar vetados. ¿Hasta qué punto crees que nuestra capacidad de movilización puede influir en las próximas elecciones? Parece que, al menos en las locales autonómicas, no nos han hecho mucho caso. Yo me temo que es un problema estratégico que hemos tenido. Seguimos pensando dentro del movimiento más cerrado que el tema LGTB sigue siendo algo puntero, importantísimo, que a todo el mundo le importa. Eso pasaba hace 20 años casi, con el matrimonio igualitario. Hace ya tanto tiempo que parece que fue ayer, pero en realidad mis alumnos estaban naciendo en ese momento. No creo que a la gente le importe tanto como pensamos el tema LGTB y le importan otras cosas, pero tenemos que insistir una y otra vez en que es un tema vital y que a lo mejor no es solo hablar del tema LGTB con esas siglas, sino hablar de el derecho de toda la ciudadanía, absolutamente toda, a ir por la calle sin que le molesten. Hace unos días en Barcelona hubo una agresión en el metro terrible a una persona, no sé si era una persona trans, estaba travestida, no me acuerdo, da igual. El caso es que era una persona diferente. Y solo por esa diferencia alguien pensó que estaba autorizado a maltratarla. Creo que tenemos que hacer un gran conglomerado de muchos movimientos para asegurarnos unas bases mínimas fundamentadas en derechos humanos. Creo que tenemos que trabajar en esa idea de yo no quiero que los gays y las lesbianas, bisexuales y trans tengan un derecho especial que no tiene el resto. Lo que quiero es asegurarme que todo el mundo tiene los mismos derechos. Y un derecho tan básico como ir al metro tranquilo leyendo un libro se ve conculcado en España por la LGTB-fobia. Estamos a pocos días de la celebración del orgullo y se viene la polémica de siempre. ¿Reivindicación o fiesta? ¿O ambas cosas son compatibles? Yo, fíjate, Antonio, creo que a veces la fiesta es reivindicativa. Esto, claro, después de años de orgullos y de pensarlo, muchas veces pensamos que la mani tiene que ser puramente política, y lo es. Hay una parte muy importante de pancartas y de colectivos que defienden sus ideas. Este año tenemos la idea de las familias. Hay que garantizar que todo el mundo pueda adoptar en cualquier parte y que nadie va a cuestionar otra vez más
y a veces hay gente que lo cuestiona, cómo se forma una familia, pero también hay una parte muy importante de demostrar que a pesar de todo lo que nos pase, somos personas capaces de ser felices. Y que hay mucha gente que no es capaz, en algún lugar donde viva, en un municipio muy pequeño, de vivir una fiesta con la libertad que se respira en el orgullo. Hay que mantener el equilibrio y nunca renunciar a lo político, pero es que pocas cosas hay más políticas que divertirse. Viene muy a cuento de lo que estamos viviendo en estos tiempos, el acontecimiento que abre y que cierra el libro. ¿Recuerdas a esa monja que recrimina que se besen a dos mujeres que estaban rodando un spot publicitario? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué le decimos a esa monja? ¿O es mejor ignorarla? Eso es una cosa que, sin saber muy bien cómo empezar el libro el verano pasado, claro, dices, tengo casi todo el libro ya escrito y me falta la percha donde colgar todo lo que digo después, ¿no? Y justo me pasaron ese vídeo famoso de dos actrices, en realidad, se besaban y aparece una monja italiana recriminándolas y llamándoles de todo. Y yo pensé, claro, es que depende de cómo actúes en esa situación, estás haciendo una forma de activismo u otra o no haces ninguna. Si lo que haces es reírte de la monja, humillarla e incluso maltratarla, bueno, has conseguido liberarte de la monja, que a lo mejor es tu primer objetivo. Pero esa persona no va a cambiar nunca su idea, incluso a lo mejor afianzas lo que ya pensaba de ti, ¿no? Fíjate, dos chicas endemoniadas que me pegan. Si te planteas otra forma innovadora que descoloque los patrones de pensamientos de esa mujer a su edad y diga, o sea, se haga preguntar, ¿pero por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no puedo decirle a estas chicas que me da igual y que seguir adelante o sonreír cuando ves a dos personas del mismo sexo que se besan por la calle? Pues eso es lo que puede cambiar, ¿no? Si hubiéramos, en lugar de gritarle a la monja o explicárselo diariamente sin que nos entienda, ponernos a rezar delante de ella para que Dios la perdone por ese odio que nos tiene, posiblemente la monja se sorprendiera y dijera, igual tengo que pensar lo que estoy haciendo. Creo que parte de nuestro trabajo tiene que ser ese, hacerle las preguntas a alguna gente que nunca se ha hecho una pregunta. Ramón Martínez, filólogo, profesor, escritor, activista, secretario de COGAM. Me temo que vamos a tener que hablar mucho en estos tiempos que vienen. De momento ya hemos convertido el libro rosa, publicado por Egales, en uno de nuestros libros de cabecera. Muchas gracias, Ramón. A vosotros, gracias. Abrimos un episodio más, nuestra ventanita a la historia, un momento muy concreto de la historia, los siglos XVI y XVII, que por contagio de estas podcasters, las hijas de Felipe, Carmen Urbita y Ana Garriga, son nuestros siglos más favoritos de la historia. Semejante ilusión, eso, perdón. Hola, Carmen y Ana, no pidas, estamos... pidiendo perdón todo el rato, pedimos perdón todo el rato, es que somos siempre así, siempre con el perdón en la boca. Nos hace mucha ilusión estar aquí otra vez, Nerea. Para dar rienda suelta a los rinconcillos LGTBIQ+ de la historia. Claro. Eso es. ¿Has reflexionado sobre tu nombre de profesa? ¿Podemos ya oficialmente empezar a llamarte Sor Iluminada la Peineta? He reflexionado. He reflexionado. He hecho repaso de vuestros contenidos. Uh-huh. He descubierto palabras que me pueden encajar como solimanes. Claro. Pero claro, solimanes, que Sor Iluminada de los solimanes, no, muy cacofónico. Rarísimo. Arreboles, tampoco arrebolo yo ya, porque yo no hago ejercicio físico, solo intelectual, yo no arrebolo. Sor Iluminada del eyeliner, anacrónico, no puede ser. Ana tiene ahora mismo una mirada de me estás rompiendo el juguete, no son nombres de monjas profesas de verdad. No, pero podemos aceptar, podemos hacer una gran excepción claro. Porque estamos aquí en este espacio y que seas Sor Iluminada la Peineta. ¿Estás a gusto? ¿Te Estoy quedas muy con a ese gusto. nombre? A mí me gusta. Es que me encaja. ¿Puedo profesar con ese nombre? Yo creo que sí. Si vosotras me decís que puedo profesar con ese de nombre, verdad. Sor Iluminada la Peineta. Yo creo que adelante. Sí. Muchísimas gracias. ¡Qué alivio! ¡Qué bien! Ya está una cosita solucionado. menos. Eso bueno, ya lo tenemos. ¿Qué nos traéis hoy? Bueno, pues Nerea, nosotras sabemos, como si no lo supiéramos ya, pero después de todas estas charlas contigo lo sabe toda España. Lo sabe toda España, que eres una persona muy leída y muy, muy lesbiana. No llegaré yo a leer tanto en esta vida para igualar todo lo lesbiana que soy. Eso es una gran afirmación. Y aún así le voy a poner una pega.
Y es que, si no nos equivocamos, entre tus preciadas pertenencias no tienes la controvertida Enciclopedia de la Homosexualidad que editó en 1990 un tal Wayne R. Daines. ¿Cómo es posible? Todavía no la tengo. No la tengo. Es muy grande. 2 tomos, 700 páginas. 2 tomos, 700 páginas por tomo. Hay mucha homosexualidad. Es que hay mucha homosexualidad. En el mundo hay te pones a mirar para atrás y claro, dices, puf, toda esta homosexualidad sin barrer, taxonomizar. sin taxonomizar. No, Jesús de mi vida, qué de trabajo. Es un trabajal y por eso es un ejemplar, estos 2 volúmenes que merece la pena tener. Te lo vamos a conseguir, Nerea. Por favor, un llamamiento desde aquí, yo lo quiero tener en mi estantería. Aunque pequemos un poquito de anacrónicas, Nerea, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes quién reinó en Castilla entre 1405 y 1454? No son nuestros siglos más favoritos de la historia, pero casi. Pero cerquita. Pues obviamente no lo sé, para eso estáis vosotras, para saber todas estas cosas de las fechas, pues yo no llevo mucho para adelante. Pues ¿quién te iba a decir a ti que en el reino de Castilla entre 1405 y 1454 reinó una persona que aparece con su propia entrada, con su nombre y apellidos en la Enciclopedia de la Homosexualidad? Pero bueno, fíjate. Ahí está. Y aparece en la entrada dedicada a Juan II, que dice: la más famosa relación homofílica de la historia de España es la que mantuvo Juan II y su amante Álvaro de Luna, quienes compartieron cama y habitación durante años. La más famosa relación homofílica de la historia de España, mejorando lo presente. Claro, claro. Nunca favor. Hay que perder el horizonte. Esto lo decía Juan II, el pobre no sabía. No sabía lo que se venía, claro, no estaba... Te vamos, para aclarar en qué se basa la Enciclopedia de la Homosexualidad, te vamos a leer, que ya sabes que nos encanta una pequeña lectura histórica, lo que se dice de Juan II en la enciclopedia. Se dice: la relación comenzó cuando el rey, es decir, Juan II, tenía 3 años, cuando Álvaro fue contratado como su doncel. El vínculo entre ellos fue tan rápido que aquellos que eran reacios al rey murmuraban que era víctima de un hechizo o encantamiento. Cuando el rey tenía 7 años, su madre exilió a Álvaro y lo mantuvo prisionero hasta su muerte 6 años después, la muerte de la reina. Excepto por un periodo de tiempo en el que Juan fue de nuevo prisionero y Álvaro fue exiliado, estuvieron juntos por 35 años. Lucharon juntos contra una aristocracia hostil y el final llegó con el segundo matrimonio de Juan. Su nueva mujer, la madre de Isabel la Católica, pudo ordenar la ejecución de Álvaro y el rey moriría tan solo un año después. O sea, se criaron juntos. Sí. Se criaron juntos, fueron a la guerra juntos y dormían juntos. Inseparables. Todos juntos. Me suena aquello que contasteis cuando os invitamos hace unos cuantos programas sobre los bedfellows, ¿no? Los compañeros de cama, que eran medio frecuentes entre la aristocracia. Bastante frecuentes, y esta historia parece que encaja bastante en eso. 35 años, ¿eh? Es que eso era constante, Álvaro de Luna. Pues un cronista de la época decía que el rey tomó tanto amor con Álvaro de Luna que no podía estar sin folgar, sin él, ni quería que durmiese otro con él en su cámara, en tal manera que la reina doña Catalina, viendo aquesto, de gran amor no podía nacer sino gran daño, mandó echar del reino al dicho Álvaro de Luna. O sea, directamente. Está dicho en la crónica de época. Está dicho. Que no podía estar sin folgar con él. No inventáis nada, la palabra folgar es la palabra folgar. Es la palabra folgar. Sobre la mesa en este momento. La hemos traído aquí. A ver, tenemos que confesar, Nerea, lo sentimos muchísimo, que igual que la Enciclopedia de la Homosexualidad, hemos sido ligeramente tendenciosas para crear la emoción, para crear la disidencia. Es que hay un libro que nos encanta y que recomendamos a todo el mundo, que se titula Queer Iberia, Iberia Queer, Sexualidades, Culturas y Entrecruzamientos desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Y en ese libro, un historiador que se llama Gregory Hutcheson revela que esta lectura de la relación entre Álvaro de Luna y Juan II, tan filtrada por el deseo sexual y el amoroso, es un poco anacrónica. Pero qué decepción, pero si estaba la palabra folgar, pues estaban folgando. Estaban folgando, pero... ¿Se folgó? Sí. Se folgó 35 años, pero hay algún anacronismo. Claro, bueno, es inevitable caer un poquito en el bajón ahora mismo. Lo sabemos, pero cuidado porque no del todo. Como el propio Gregory Hutcheson dice, hay que defender que hay mucho, pero mucho de queerness en Álvaro de Luna.
Y esto es lo interesante, porque claro, nunca podremos saber, porque aunque aparezca la palabra folgar en las crónicas, nunca podremos llegar a saber si realmente Álvaro de Luna y Juan II, pues si se hacían carantoñas y vivían noches apasionadas en las alcobas del rey, y tampoco sabremos si las acusaciones de sodomía emergían solo de una envidia política. Eso no lo podemos saber. Eso no lo podemos Nos lo podemos saber. imaginar, porque eso sí. Pero lo que sí que está claro es que don Álvaro fue el foco de todas las ansiedades de inestabilidad y de disidencia sexual que parecían amenazar una época que estaba pues cada vez más obsesionada con los absolutos. Fue un huidizo de la normatividad. Viva Álvaro de Luna, huidizo de la normatividad. Con eso nos quedamos, con que pasó 35 años al lado de su amante Bedfellow. o no, amante. Era. Claro. Era. Y con que, bueno, claro, es que es tan difícil, afirmar cuando la homosexualidad se utilizaba también como arma arrojadiza política, como excusa para generar estas crisis de reputación, pero yo creo que este caso, chicas, no sé. Este caso es bastante notorio. Doña Catalina no dudo. O sea, recordemos que lo ejecutan. Claro. Lo estaba viendo. Muchísimas gracias a las hijas de Felipe Gracias por a ti. abrirnos esta Muchas maravillosa gracias a ti, ventana Nerea. al pasado. Gracias por estar en lo normal. Tenemos todavía en la retina las imágenes de un individuo dando una brutal paliza a una mujer trans. Hace unos días conocíamos que una pareja de lesbianas había sido agredida en las puertas del Parque de la Warner en Madrid, delante de sus hijos de 5 y 6 años. No son noticias aisladas. En las últimas semanas hemos sabido de agresiones de este tipo en Medina del Campo, en Valladolid o en Villabona de Guipúzcoa. Laura González, vocal de Delitos de Odio de la Federación Estatal LGTBI+, firma la columna de hoy. Los delitos de odio han aumentado considerablemente, de forma alarmante, por un motivo que todas las entidades y LGTBI+ sabemos, que son los discursos de odio. Discursos de odio que se han escuchado años atrás en España como un mantra discriminatorio que no solo ha normalizado situaciones de discriminación que ya considerábamos superadas, sino que ha incluso generado un aumento de los delitos de odio. Es un problema que sabemos que es grave, sabemos cuál es el origen y sabemos cómo tenemos que lucharlo. LGTBI+ firmó un pacto social contra los discursos de odio con más de una decena de entidades de colectivos en situación de vulnerabilidad para intentar erradicar estos discursos de odio, los cuales intentamos que a través también de la ciudadanía nos ayuden a conseguir que ese pacto social se consiga en un pacto de Estado. En nuestro propio informe vemos que hay muchos casos de infradenuncia, que es un problema muy grave y que la gente del colectivo no se atreve a ir a la comisaría, sino que primero, si denuncia, como mucho, primero va a que la atiendan en una entidad LGTBI. Y es algo que tenemos que trabajar todas las entidades y la administración para que las personas se sientan amparadas por el Estado. En los informes de la ILGA ya aparece como el año 2022 como el más violento para las personas LGTBI y que no es algo que las entidades hemos ignorado, sino que sabemos muy bien dónde viene el origen, que en la esfera pública las palabras afectan directamente a las personas y es algo que tenemos que trabajar entre todos para crear una sociedad que no retroceda, sino que avance en derechos. En estas próximas 2 semanas tenemos cita con las manifestaciones del orgullo en toda España. Como bien decía hace unos minutos Ramón Martínez, es hora de festejar, pero es hora también de reivindicar y de dejar constancia de que no vamos a dar un paso atrás en relación con los derechos que hemos conseguido. Tengo la sensación de que nos enfrentamos, de que tenemos por delante uno de los orgullos más importantes que hemos vivido en los últimos años, porque la presión y la reacción está siendo descomunal y tenemos que mantenernos firmes. Pues probablemente desde aquel 2004 o aquel 2005, los años en torno a la aprobación del matrimonio igualitario, yo creo que no habíamos vivido un orgullo tan importante, ¿verdad? Tan intenso, desde luego, tan amenazado y tan poco relajado.
Nos vamos a despedir hasta el episodio número 31, un episodio que vamos a dedicar de forma monográfica a la mayoría de edad de ese matrimonio igualitario que comentábamos antes y a la figura de Pedro Cerolo. Os esperamos junto a María Jesús Rodríguez, Ángel Scariz, Mateo Collado, Alicia Blanco y José María Sendra. Pasadlo bien. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.